Hey, ¿cómo estamos? Bienvenidos a nuestro noveno video acerca de identidades trigonométricas aquí en ayudinga.com. El tema que veremos en el día de hoy, bueno, como ya les comenté y parece obvio, son las identidades trigonométricas, pero unos problemas que no es que sean difíciles, pero sí tienen un par de trabitas que vamos a ver a lo largo de este video. Bien, vamos con el primer problema y vamos directo al grano con él. Bien, me dice tangente del ángulo menos cotangente del ángulo sobre tangente del ángulo más cotangente del ángulo es igual al seno al cuadrado del ángulo menos el coseno al cuadrado del ángulo. Bien, como yo les comenté en el primer video, lo primero que tenemos que hacer en este tipo de problemas es convertir todas esas tangentes, toda esa cotangente, todas secantes, todas esas cosecantes, todas esas funciones algo brujas, convertirlas a funciones de seno y coseno. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues a través del uso de lo que son las identidades trigonométricas. Y tenemos una identidad trigonométrica de tipo de cociente que nos dice que la tangente está dada por la división del seno del ángulo sobre el coseno del ángulo menos la cotangente que está dada por el inverso de esa, básicamente esa función, esa identidad trigonométrica a la vez, que vendría siendo coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Esto es igual a seno al cuadrado del ángulo menos el coseno al cuadrado. Déjenme acomodar esto por acá. El ángulo, vamos a ver, el ángulo menos el coseno al cuadrado del ángulo. Esto dividido, porque acuérdense que nos falta debajo, tangente del ángulo más cotangente del ángulo, que básicamente es lo mismo que arriba, utilizando las mismas identidades, solo que con el signo del medio que cambia. Y me queda seno del ángulo sobre coseno del ángulo más coseno del ángulo entre el seno del ángulo. Pues ¿qué nos queda? No nos queda más que una resta de fracciones con diferente denominador, a la cual por razones algo obvias le tenemos que buscar lo que es el mínimo común múltiplo. Que el mínimo común múltiplo en la parte de arriba vendría siendo, vamos a ponerlo por acá, coseno del ángulo por seno del ángulo. Coseno del ángulo por seno del ángulo, el cual dividimos entre cada uno de los denominadores y lo multiplicamos por el denominador. Vamos con el primero. Coseno del ángulo por seno del ángulo entre coseno del ángulo me da seno del ángulo, multiplicado por el seno del ángulo me da seno al cuadrado del ángulo, menos coseno del ángulo por seno del ángulo multiplicado por seno, bueno, dividido entre seno del ángulo me da coseno del ángulo, y multiplicado por coseno del ángulo me da coseno al cuadrado del ángulo. Este es igual al seno al cuadrado del ángulo menos el coseno al cuadrado del ángulo. Esto dividido entre, vamos a ver ahora por acá, el mínimo común múltiplo sería coseno del ángulo. Bueno, vamos a ponerlo bien. Sería acá otra fracción en la parte de abajo. Coseno del ángulo por seno del ángulo. Seno del ángulo. Dividimos este coseno del ángulo entre, vamos a cada uno de los denominadores. Coseno del ángulo me da 1, bueno, me da seno al cuadrado del ángulo, multiplicado por el seno al cuadrado. Bueno, más o menos se entendió. Vamos a verlo de nuevo. Coseno del ángulo multiplicado por el seno del ángulo entre el coseno del ángulo me da seno del ángulo, multiplicado por seno del ángulo me da seno al cuadrado del ángulo. Ahora vamos con la siguiente fracción, que es la que está al lado. Me da coseno del ángulo por seno del ángulo entre seno del ángulo me da coseno del ángulo, multiplicado por coseno del ángulo me da coseno al cuadrado del ángulo. Bien, ¿y qué sucede aquí? Yo tengo una identidad pitagórica que me dice que el seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Así que reemplazamos esto inmediatamente y ponemos acá una flechita que esto va a ser igual a 1. Pero ¿qué sucede acá? Yo directamente pudiese simplificar denominadores. Este denominador se simplificaría con este, pero vamos a hacerlo de otra manera. En una fracción, en una división de fracciones, lo que podemos hacer es que se invierte en la fracción de abajo y queda como una multiplicación. Me queda, vamos a ponerlo entre paréntesis, seno al cuadrado del ángulo menos el coseno al cuadrado del ángulo entre el coseno del ángulo por el seno del ángulo. Esto multiplicado por esta fracción invertida. ¿Qué quiere decir invertida? El denominador pasa a ser el numerador y el numerador pasa a ser el denominador. Como recordemos, el denominador de la misma era coseno del ángulo por seno del ángulo, pasa a ser numerador. Coseno del ángulo por seno del ángulo
sobre 1, que aplicamos la identidad pitagórica que me dice que el seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1, así que lo aplicamos. Y esto básicamente de 1 no va a influir en nada. Esto es igual al seno al cuadrado del ángulo menos el coseno al cuadrado del ángulo. Y este ángulo que se me olvidaba. Entonces se simplifica este denominador de coseno del ángulo por seno del ángulo con este numerador de coseno del ángulo por seno del ángulo. Y ya me queda directamente mi respuesta en lo que estaba esperando. Seno al cuadrado del ángulo menos coseno al cuadrado del ángulo. Esto es igual al seno al cuadrado del ángulo menos coseno al cuadrado del ángulo. Y ya me dio mi respuesta. Vamos ahora con el siguiente problema. Bien, me dice secante del ángulo más tangente del ángulo entre cotangente del ángulo más coseno del ángulo es igual a la tangente del ángulo más multiplicada por la secante del ángulo. Bien, ¿qué podemos hacer en este problema? Como les comentaba en el video anterior, en casi todos los videos, debemos seleccionar qué lado vamos a comenzar. Yo personalmente recomiendo que comiencen por el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque es el lado que tiene más operaciones y que se nos puede hacer un poquito más complicado. Y así no tenemos que estar haciendo brujerías por el lado derecho a fin de que queramos llegar a una respuesta que sabemos que es un poquito difícil de hacerlo, pero no es imposible. Así que convertamos todas estas secantes, todas estas tangentes, todas estas cotangentes, pasemos a la función de seno y coseno. ¿Y cómo hacemos eso? Bien, sabemos por función, por identidad recíproca, que la secante del ángulo está dada por la división de 1 sobre el coseno del ángulo. Bien, bueno, vamos a acomodar el coseno para que esté bien escrito. Coseno del ángulo. Esto más lo que es la tangente, que sabemos por identidad de cociente, que está dada por la división de seno del ángulo entre coseno del ángulo. Esto dividido entre, igual a entre la cotangente del ángulo, que sabemos también por identidad de cociente, que está dada por la división de coseno del ángulo sobre seno del ángulo, más el coseno del ángulo, que como sabemos obviamente no vamos a tener que hacer nada, ya que está en coseno. Esto es igual a la tangente del ángulo más la secante del ángulo. Bien, perfecto. Entonces, en la parte de arriba, en la fracción de arriba, me queda una suma de fracciones con igual denominador. Así que no se nos hace nada del otro mundo. Sumamos únicamente los numeradores, que es 1 más seno del ángulo. Esto dividido, obviamente entre la parte de abajo, que como sabemos son dos denominadores diferentes. ¿Y qué podemos hacer en este caso? Buscar el mínimo común múltiplo. ¿Y cuál es el mínimo común múltiplo en este caso? Seno del ángulo. Dividimos seno del ángulo entre seno del ángulo y eso me da 1 multiplicado por coseno del ángulo, me da coseno del ángulo. Bien, perfecto. Esto sumado a, vamos a ver ahora qué más hay por acá, seno del ángulo entre 1, que como sabemos que coseno no tiene denominador, en este caso vendría siendo 1, me da seno del ángulo multiplicado por coseno del ángulo, me da coseno del ángulo por seno del ángulo. Esto es igual a la tangente del ángulo por la secante del ángulo. ¿Qué hacemos ahora? Invertimos esta fracción para que nos quede como una multiplicación y se nos haga más fácil trabajarla. Así que me queda 1 más seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Esto multiplicado por coseno del ángulo. Me quedaría el seno del ángulo en la parte de arriba. Seno del ángulo. Vamos a ponerlo bien por acá. Me queda la fracción de abajo, se invierte, el denominador pasa a ser el numerador y el numerador pasa a ser el denominador. Así que me queda seno del ángulo entre coseno del ángulo más coseno del ángulo por seno del ángulo. Bien, esto es igual a la tangente del ángulo por la secante del ángulo. Y muchos se preguntarán, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, se nos puede hacer algo complicado. No, no es nada complicado. ¿Por qué? Porque podemos hacer lo siguiente. Podemos sacar el factor común de esto que tenemos por acá. ¿Y cuál es el factor común del denominador de coseno del ángulo más coseno del ángulo por seno del ángulo? Vendría siendo 1 más seno del ángulo. 1 más seno del ángulo. Vamos a ir resolviéndola toda. Entre coseno del ángulo. Esto multiplicado por seno del ángulo. Entre el factor común de esto, que vendría siendo coseno del ángulo, igual a 1 más seno del ángulo. Esto es igual a la tangente del ángulo
por la secante del ángulo. Así que bien, perfecto. ¿Qué podemos hacer ahorita? Pues fácil, se me simplifica este 1 más seno del ángulo que está acá con este 1 más seno del ángulo que está por acá. Porque uno es como denominador y otro es numerador. Y me queda 1 sobre coseno del ángulo multiplicado por seno del ángulo entre coseno del ángulo. Esto es igual a la tangente del ángulo por la secante del ángulo. Así que perfecto, que sabemos que por identidad recíproca la secante del ángulo está dada por lo que es la división de 1 sobre coseno del ángulo. Así que reemplazamos eso, me da secante del ángulo multiplicado por, también sabemos por identidad de cociente que la tangente del ángulo está dada por la división de seno del ángulo entre coseno del ángulo. Así que me queda tangente del ángulo. Esto es igual a la tangente del ángulo por la secante del ángulo. Y como sabemos, en una multiplicación el orden de los factores no altera el sumando. Así que bueno, con esto hemos llegado al fin del video de hoy. Recuerden, si quedaron con cualquier duda, con cualquier comentario o con cualquier sugerencia, déjenoslas por aquí abajo en los comentarios de este video o en nuestra página web ayudinga.com. También les dejaremos nuestras redes sociales por si nos quieren seguir en Twitter, @ayudinga, y si nos quieren dar like en Facebook, facebook.com/ayudinga. Así que bueno, saludos y nos vemos en el próximo video si así Dios nos lo permite. Hasta la próxima, saludos.